Bien, bienvenidos. Bienvenidos, Franchaila, Salvador, Hamlet, Brendan. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el Big Data. Tenemos una invitada, Franchaila. Vamos a ver que Franchaila entre. Hola, hola, Paola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Hoy tenemos un tema bien interesante sobre el Big Data y cómo eso puede aportar a la construcción. Entonces, vamos a iniciar hablándonos de ti. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Primero, mi nombre es Paola Reyes. Yo soy una ingeniera civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Um, Tengo un máster en Administración de Ingeniería Civil de la Universidad de Wolverhampton en Reino Unido y actualmente estoy cursando un doctorado. Mi tema de investigación es acerca de, perdón, de los posibles usos de Big Data en la industria de la construcción. Me estoy basando específicamente en República Dominicana, determinando cuál es el conocimiento que se tiene allá sobre el tema y sobre el concepto y qué pasos hay que adoptar y qué medidas hay que tomar para que se llegue a la etapa de adopción. Excelente, excelente. ¿Qué es Big Data? Bueno, mira, primero que Big Data, hay que entender cuál es el concepto de datos. O sea, ¿qué son los datos? Los datos son hechos o información. Entonces, esta información, eso es de manera general. Entonces, cuando tú hablas de data digital, entonces ya eso es información que ha sido, vamos a decir, traducida a un formato que es eficiente para moverlo y para procesarlo. Entonces, cuando tú hablas del Big Data no es más que una base de datos. Una base de datos que su volumen excede la capacidad de herramientas convencionales, vamos a decir, para analizar. Okay. Por ejemplo, cuando tú haces un gráfico en Excel, tú estás analizando o interpretando data. Entonces, por ejemplo, Excel es algo que todo el mundo, o bueno, casi todo el mundo conoce, tiene manejo. Entonces, ahí se está analizando e interpretando datos, pero esos datos tienen que estar, primero, los datos tienen que ser iguales, el mismo tipo de datos, y tienen que estar de una manera estructurada. Entonces, Okay. volviendo a Big Data es una base de datos que tiene un gran volumen, que tiene variedad de formatos y que se transmite a una gran velocidad. Esas son las tres características principales que conforman Big Data. Entonces, Okay. como estamos hablando de análisis de datos y de que tú no haces nada con tener un volumen de datos almacenados ahí, sino que el objetivo de todo es extraer información o extraer algún beneficio de esos datos, entonces se le agrega una Claro. cualidad, la cual es veracidad. Eh, Cuando tú investigas sobre el término, tú vas a encontrar que, por ejemplo, se hablan de las 3 V, las cuales son las que mencioné, que es volumen, velocidad y variabilidad, pero entonces se le ha agregado una cuarta como parte de lo que es Big Data, que es veracidad. Porque si los datos no son reales, no son representativos, entonces tú no haces nada con eso. No tiene sentido. Exacto. Dependiendo de los autores que tú investigues, tú puedes encontrar que se van a integrar un sinnúmero de cualidades, pero todo el mundo está de acuerdo con que estas cuatro son las principales. Bien, bien. Excelente, excelente.
Ya entrando uno a la parte de la construcción, BIM, ¿cuál beneficio pudiera traer el Big Data a la construcción? Mira, en términos de beneficios, como yo estaba diciendo anteriormente, el asunto está en la información. Entonces, a medida que tú posees más información, tú estás más preparado para tomar decisiones. Entonces, básicamente, todo el mundo sabe que con la digitalización de la construcción cada vez se produce más información que se almacena, ya sea las compañías o tienen una nube o tienen un servidor o tienen algún sitio donde almacenar esa información. Pero nadie hace nada con eso. Son muy pocas las compañías que se toman el tiempo de realizar un análisis, por ejemplo, de los proyectos que han realizado anteriormente y ver qué cosas se pueden mejorar de esos proyectos. Exacto. Entonces, con el análisis no estructurado de datos te permite que si tú tienes un gran volumen de diseños, de manejo, hojas de manejo de personal, de fotografías de drones, de cualquier información que tú levantes en un proyecto de construcción, videos, tú podrías analizar esa información y tomar decisiones de qué cosas y qué cosas hacer y qué cosas no hacer para tus futuros proyectos. Ok. Yo entiendo que siempre, en toda la construcción, siempre ha existido un gran volumen de datos. Lo que pasa es eso, que uno no los registra, no hay como un registro que todo el que participe en esa construcción o en el desarrollo de ese proyecto registre la información para luego una posterior utilización. Por eso muchas veces a uno se le hace difícil como conectar Big Data con construcción. Y es porque uno comúnmente no tiene como no tiene esa cultura de registrar toda la información, que no es lo correcto. Lo correcto es eso que tú dices, y yo entiendo que ahí hay una gran conexión con el BIM, que básicamente el BIM va de la mano con ese registro de la información. Claro, y no solo registro, sino también que esté disponible la información para todas las personas involucradas en el proyecto, que también se están desarrollando herramientas para eso. Por ejemplo, lo más básico es que las personas cuando se habla de Big Data, usualmente tú te refieres a estadística o servicios de la información o algo que tenga que ver con IT. Pero aunque ellos son en muchos casos, vamos a decir que la industria o el sector que más le ha dado uso, la gente trata o no trata, sino que se le dificulta relacionar lo que hacen ellos con Big Data con lo que se podría hacer en la construcción. Pero es simplemente eso. Vamos a decir que el asunto de volumen de datos no te dicen que tiene que ser un número específico de datos para que sea Big Data. Sí, dentro de la construcción se produce la cantidad de datos suficientes que no se puedan analizar con herramientas tradicionales, ya eso es Big Data. Si Yeah. tú tienes una variedad muy grande que pasa en la construcción, algunos de los que yo mencioné anteriormente, que tú tienes spreadsheets para manejo de personal, que tú usas el software BIM para el asunto de los diseños y administrar tu proyecto. Entonces, todos esos, vamos a decir, formatos que se generan, que se almacenan digitalmente, te pueden servir, te pueden dar el insight para tu de nuevo, tomar mejores decisiones en el futuro. Excelente. Entonces, ya siguiendo esa misma línea, ¿cómo pudiéramos arrancar a aplicar al Big Data o tener ese inicio de darle utilidad al Big Data? Ok, mira, hasta este momento, la tendencia que yo he identificado en mi investigación es que en República Dominicana, en este momento, o no se tiene ningún conocimiento del concepto o se tiene un conocimiento muy básico. O sea, se conoce el concepto, pero no se conoce absolutamente nada acerca de su posible aplicación en la construcción. Entonces, yo entiendo que el primer paso es ese. Allá BIM se conoce desde hace unos años, pero se está aplicando muy recientemente. Entonces, por Sí, ejemplo, BIM es para mí la base perfecta.
porque te introduce a lo que es la digitalización de las cosas que allá normalmente se hacen de manera manual. Y BIM te obliga a tomar esas decisiones y a realizar esos procesos de manera digital. Entonces, ese es el Ya. primer paso, el primer paso perfecto. Pero yo entiendo que para adopción de Big Data, lo primero, lo básico es que se conozca el concepto, que las personas sepan que se puede utilizar, y si hubiera, por ejemplo, alguna compañía, que sí hay muchas en República Dominicana que se mantienen a la vanguardia de adopción de nuevas tecnologías, pero, por ejemplo, nadie todavía se ha arriesgado a adoptar Big Data y aplicar en la construcción. Si una Ya. toma el paso, o sea, si una toma la decisión y adopta, las demás, cuando vean los beneficios que se pueden obtener, entonces se animarían. Otra cosa primordial debe ser de parte del gobierno, pero yo entiendo que eso estamos muy lejos todavía. El asunto de que, por ejemplo, el gobierno no te exige que tú utilices BIM en nada. O sea, no es una normativa, no es una exigencia del gobierno. En la mayoría de No. los países donde BIM se ha, vamos a decir, popularizado, donde la mayoría de compañías han adoptado, es o porque la industria busca realmente ese avance tecnológico y aprovechar los beneficios que le da ese avance tecnológico, o porque el gobierno entiende que eso es también ayuda al asunto de transparencia dentro del manejo de los proyectos, y el gobierno exige que las compañías adopten la nueva tecnología. Entonces, la misma situación es para Big Data. O el gobierno, entendiendo cuál es el beneficio que ofrece la nueva tecnología y que puede transparentizar el proceso y beneficiar a las compañías, no solo gubernamentales, sino toda la industria, o la industria Sí. reconoce también los beneficios y decide adoptarlo. Ya. Y yo entiendo que sí, también el tema de que a través del BIM es una de las mejores maneras, porque una vez ya tú lo estás aplicando, tú estás creando esa base de datos con una gran contenido de información. Entonces luego, ok, yo tengo toda esta información, ahora, ¿cómo la gestiono? Me sirve en gran parte para el proyecto que tengo en el momento, pero ya tengo una base de datos grandísima con muchísima información. Exacto. Entonces, entiendo que si pudiéramos decir eso, que ese sería como el primer paso para aplicar el Big Data. Aquí están preguntando que si hay un software, preguntan que si hay software para utilizar eso, que con qué software. Mira, para adopción de Big Data en la construcción no hay software. Hay software para análisis de datos. Ok, Realmente esa no es mi área de expertise. O sea, yo no tengo el dominio para decirte, mira, este es el mejor software. Yo simplemente estoy haciendo el levantamiento de qué se sabe acerca del concepto. Entonces, definitivamente para la construcción no existe, porque la adopción en la construcción, bueno, yo conozco dos compañías que han adoptado ok, Big Data en la construcción. Entonces, esas compañías están creando tendencias. Entonces, ellos no hay una plataforma que te diga, en la construcción tú vas a utilizar esto para el análisis de tus datos. ok, Sí, en República Dominicana, si no me equivoco, creo que hay una compañía que hace las dos cosas. Ellos funcionan como suplidores de materiales de construcción y también tienen un área de construcción. Y tienen el Big Data aplicado en el área, o sea, en la parte de la compañía que suple los materiales para el asunto de su organización de inventario. Entonces, eso es un uso indirecto de Big Data de la ok. construcción. O sea, hay muchas compañías que, igual que esta, son suplidores y también tienen su área de construcción. Entonces, en ese caso, están aplicando, vamos a decir, de manera indirecta el Big Data. Pero per se en la construcción no existe todavía ninguna herramienta. Algo que sea exclusivo, Exacto. exclusivo no lo hay, pero sí de análisis de datos que pudiera utilizarse, Claro, mira, o aunque sea, no sea algo la exclusivo. parte más básica es, por ejemplo, ya las empresas que tienen el BIM adoptado, y aunque no tengan el BIM adoptado, crear, vamos a decir, la costumbre, la cultura de realizar ese análisis. Cualquier compañía, si está interesada, puede dedicar un personal y entrenar un personal
para que haga un análisis de cuáles fueron, o sea, de los proyectos anteriores. Analizar cómo fue en cuanto a presupuesto, si se pasó del presupuesto, si no se pasó del presupuesto, en cuanto al tiempo de entrega, si se pasó, si no se pasó, qué cosas se pudieran evitar, qué cosas se pudieran mejorar. Entonces, esa cultura que no la tienen muchas compañías, sería también un buen primer paso. Que cada compañía tenga a alguien específicamente para eso, para analizar las cosas dentro de los proyectos que ellos han realizado ya. Y entonces mejorar el desenvolvimiento de los proyectos futuros. Sí, sí, eso sería, entonces pudiéramos decir que esa sería como la aplicación eh, primordial del Big Data. Por ejemplo, yo tener una serie de datos, por ejemplo, de rendimiento o, por ejemplo, datos, por ejemplo, de, digamos, de procesos que hayan salido bien o procesos que hayan salido mal, tareas que se están surgiendo de manera repetitiva y tengan siempre un sobrecosto. Ese tipo de información que yo la pudiera tener ya registrada para luego Optimizar. uno sentarse, entonces optimizar proyecto tras proyecto, a través de esos datos uno sentarse yo entiendo que yo lo veo de manera también como un tema de medición. Cuando tú estás registrando todo esto, te sirve como también para medir. Y todo lo que dice un gurú de la administración decía, lo que no se mide no se mejora. Entonces, Eso es yo verdad. entiendo que sí. Inmediatamente tú tienes todas esas mediciones, muchas veces uno en obra de manera, digamos, rápida, sí, anota cosas y hace ciertas mediciones, pero al no tenerlas registradas, se te va porque tú la anotaste No vuelves a rápido. hacer nada con esa información. No, tú la anotaste rápido en un blog de notas en el celular y ya, eso fue para verlo en una semana siguiente, pero luego no lo volviste a ver. Cuando se acaba el Entonces, sí, proyecto, tú yo borras todo, entonces. no, ni te acuerdas dónde lo anotaste. Claro. Entonces, entiendo que sí, eso es sumamente importante y va muy de la mano con el BIM, porque el BIM tiene esa base de datos común, que es común a todos los integrados, a todos los participantes del proyecto. Y Claro. eso entiendo que sí. Las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta de los participantes, déjame ver. ¿Qué software se usa para eso? Ya eso lo dijimos. Me imagino que la inteligencia artificial puede ayudar ahí. Están Sí, en la parte preguntando. de predicción, pero hay ciertas diferencias entre Big Data y inteligencia artificial, porque Big Data lo que va a hacer es que le va a facilitar a la persona a tomar decisiones, a la toma de decisiones, mientras que cuando tú involucras inteligencia artificial, es la computadora quien toma las decisiones. Entonces, Ok, ahí está la diferencia entre ambas tendencias, se podría decir. ok, ok. No, pues excelente, excelente, Paola. Gracias por acompañarnos hoy en esta entrega sobre el Big Data. Muy interesante el tema. Un tema que yo entiendo que debemos seguir promoviéndolo, al igual que el BIM, porque es algo que trae mucho aporte, como dijimos, a la optimización todos los procesos en la construcción. Claro. Gracias por estar con nosotros y ya ustedes saben, todo el mundo trancado en su casa. Así mismo, todo el mundo, literalmente. Gracias, Paula. Siempre.